Why should we be feminists? ¿Por qué ser feminista? Una pregunta muy extraña, ¿verdad? Durante mucho tiempo el machismo ha estado presente y lo hemos visto como algo normal, algo cotidiano, pero gracias a la lucha feminista esto ya no es así. Mucha gente no sabe verdaderamente el significado de ser feminista, por eso recomendamos ver vídeos de contenido feminista en redes sociales. Y también para poder entender lo que es el machismo, su evolución en la sociedad y por qué deberíamos de eliminarlo. Sabemos que el machismo afecta más a las mujeres, pero también a los hombres cuando se les dice poco hombres por llorar, porque les gusta el color rosa, etc. Mira qué camiseta más chula me he comprado, ¿te gusta? Pero si es rosa, ¿Qué? A mí me gusta. ¿cómo te va a gustar si es rosa de chicas? Mira, vamos a la tienda a cambiarla. Las actitudes machistas graves las tenemos bastante claras. Sin embargo, hay pequeños gestos que seguimos haciendo y caemos en sus trampas sin darnos cuenta. A esto se le llama micromachismos y son secuelas de lo que fue el machismo. Puede ser tan simple como un comentario diciendo que una mujer es poco femenina o que viste provocativa. No veas, vaya película más mala. Ya ves, es un coñazo. La primera fue mejor, fue más divertida. Sí, la primera era la polla, las caídas eran más guapas. Estas son dos razones claras por las que deberíamos consumir contenidos feministas en redes sociales. Bueno, aquí acaba nuestro vídeo, pero recordad que hay contenidos parecidos en otros canales como en Is Art Blog o Asada.